Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y nuevamente es un gran placer poderme dirigir a ustedes por este medio. Así cumpliendo con esa gran comisión que Jesucristo nos dio a su iglesia, que lleváramos a cabo, como dice en Mateo 24:14, que predicásemos esta verdad a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y también el de alimentar el rebaño. La vez pasada estuve cubriendo un sermón, el cual está titulado El Dios que podemos conocer, y cubrimos varios aspectos de este sermón. Entre ellos cubrimos que Dios es el creador y soberano de todo lo que existe. También hablamos del Dios desconocido y que si se puede adorar a Dios en vano. También cubrí la parte de que si es esencial conocer a Dios para ser salvos, para lograr la salvación. Y si es posible conocer a Dios. También toqué el tema del reino espiritual y qué quiere decir espíritu. También hablé sobre si Jesucristo fue creado o ha existido desde siempre. Entonces, en esta segunda parte de este sermón, que como dije anteriormente es un tema extenso y el cual es de suma importancia, porque de esto depende nuestra salvación, de este conocimiento. Y entonces hoy voy a comenzar con varios temas, entre ellos de superficial, aunque tenemos algunos videos en nuestra página web en www.cdlidd.es, y ahí ustedes van a la pestaña de sermones CDLID y esta le lleva directamente a YouTube, y ahí pueden encontrar la cantidad de sermones que hemos estado posteando. Bien, pero ¿hay alguna forma de demostrar, basados en la palabra de Dios, que Jesucristo ha existido eternamente? En Génesis 14 se hace mención de un personaje misterioso del cual se dice que no tuvo principio de días. Cuando Abraham volvía de la derrota de los reyes que habían secuestrado a su sobrino Lot, trayendo consigo el botín que había obtenido, se presentó ante aquel personaje. Por favor, leamos esto. Vayamos a el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 18 y versículo 20. Y esto dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. El apóstol Pablo también escribió sobre este personaje. Por favor, pasemos ahora a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo.
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién fue Melquisedec? Él no era un ángel, porque los ángeles fueron creados por Dios. Y por lo tanto, tienen principio de días. Todos los seres humanos tienen principio de días y fin de vida. Dios es el único que no tiene principio. Por lo tanto, Melquisedec tuvo que haber sido Dios o el Verbo de Dios, que también era Dios. Como dice Juan 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero, ¿cuál de los dos era? Las Escrituras nos dicen, veamos el versículo 18 de Juan capítulo 1, y este dice: a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, a Dios nadie le dio jamás. Sabemos que a Jesucristo lo vieron miles de personas en repetidas ocasiones cuando estuvo en la tierra. Así, por lo tanto, la Escritura que dice que a Dios nadie le dio jamás se refiere sin duda alguna al Padre. Y la Biblia nos revela que Abraham vio a Melquisedec y habló con él. Entonces, aquel Rey de Justicia no puede ser otro que el divino Verbo que más tarde se convirtió en Jesucristo. Podemos notar esto en Hebreos. Pasemos allá, por favor, Hebreos capítulo 5 y versículo 10. Y dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Notemos que era semejante al Hijo de Dios. Aún, noten esto, hermanos, aún él no era el Hijo de Dios. Él era, como dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ambos eran Dios, Elohim. Más tarde, cuando él fue engendrado por Dios, el Padre, mediante el Espíritu Santo en la Virgen María, él se convirtió en el Hijo de Dios. Hoy, Jesucristo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como leímos aquí en el versículo 10 de Hebreos 5, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sigue desempeñando su labor de mediador entre Dios y el hombre. Y eso podemos poderlo corroborar en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el cual dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero, ¿es Dios una familia espiritual? El monoteísmo
o la creencia de un solo Dios, es la doctrina de la existencia de ese solo Dios. Esta creencia es común al cristianismo, al islam y al judaísmo. 3 religiones que profesan la creencia en un solo Dios. Pero hermanos, debemos preguntarnos, sin embargo, ¿en qué difiere la corriente principal del cristianismo de lo que enseña la Biblia y la Iglesia de Dios? Si bien la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y el protestantismo en general creen en un solo Dios, y para estas religiones Dios es una Trinidad, la cual el diccionario de uso del español define de esta manera: conjunto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como 3 personas distintas de una misma esencia divina. Históricamente, la Iglesia de Dios, aquella que guarda los mandamientos, no ha aceptado la Trinidad como doctrina que tenga fundamentos bíblicos. Antes bien, la considera de origen pagano. No obstante, hoy, el que no crea en la Trinidad, para estas religiones, es considerado un hereje por la mayoría de las religiones oficiales que forman el cristianismo. El misterio de la Trinidad es su doctrina fundamental, aunque ellos mismos reconocen que como misterio es totalmente incomprensible. Voy a leer algo aquí de H. Lindsell y C.J. Woodbridge del Manual de Verdades Cristianas, de la página 51 y 52 de la edición inglesa. Y esto dice: la mente humana no puede entender el misterio de la Trinidad. El que trate de entenderlo perderá su mente, pero el que niegue la Trinidad perderá su alma. Ahora bien, por sorprendente que parezca, la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte, en ninguna versión fidedigna de la Biblia. Si Dios es uno, ¿de qué manera es uno? ¿Es Dios simplemente un poder, una fuerza omnipresente o una esencia etérea o amorfa? ¿Es Dios una Trinidad? ¿O es Dios una familia de seres que son uno en espíritu y en propósito? El Padre y el Hijo que quieren compartir con otros hijos sus características divinas por toda la eternidad, hermanos. Y Jesucristo no vino a hablar de sí mismo, Él vino a revelar al Padre. ¿Son Jesucristo y el Padre personas que son distintas la una de la otra, o son 2 personalidades de un Dios que asume muchas personalidades, como un actor que desempeña diferentes papeles en una película o en un escenario? Históricamente, la Iglesia de Dios ha creído que el Padre y el Hijo son las 2 personas que constituyen actualmente la deidad. Si bien hay varias escrituras del Antiguo Testamento o escrituras hebreas
que señalan la existencia de más de una persona en Dios. No hay duda de que en la mente del israelita común, el Dios de los hebreos era un solo ser, una persona o entidad, como ellos tienen y aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: oye Israel, el Eterno uno es. El Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Este versículo, conocido como el Shema, algunos dicen el Shema, se convirtió en el credo que distinguía a los hebreos de los politeístas, con sus creencias propias de un mundo pagano lleno de dioses y diosas que competían, conspiraban, luchaban y hasta se hacían la corte. El pueblo escogido de la época de Jesucristo y sus discípulos no entendía que en Dios, en hebreo Elohim y en griego Theos, había dos seres divinos. ¿Por qué fue necesario que Jesucristo diera a conocer a Dios el Padre? Simplemente porque era algo que no le había sido revelado claramente a la humanidad. En Juan 1:1 leemos: en el principio, o sea, al comienzo de la creación, era el verbo. Aquí verbo en griego es logos, y el verbo era con Dios, y es el que más tarde se convirtió en su Padre, y el verbo era Dios. Dios y el verbo existían antes de la creación del universo. El logos, quien más tarde se convertiría en Jesucristo, también era Dios. Era la segunda persona de la deidad. Era el verbo o portavoz que siempre hacía la voluntad de Dios. Y Jesús se reveló a sus discípulos su existencia prehumana eterna. Dirigiéndose al Padre, él dijo, y vayamos y leamos esto en Juan capítulo 17, versículos 24 al 26. Él se dirigió al Padre y dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo ven aquí, hermanos? Él aquí está revelándole que Él existía desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es evidente que Jesús, el Logos, el Verbo, había existido con Dios en gloria eterna antes de nacer como ser humano de carne y hueso. Ahora pasemos a Juan capítulo 1 y vamos a leer el versículo
14, para que podamos contrastar esto. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo tuvo una madre humana y un padre divino. Y su padre era Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, en 10 ocasiones, se le llama el unigénito de Dios. El apóstol Juan también escribió, y aquí bajando al versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una de las principales misiones de Jesucristo fue la de dar a conocer al Padre. Jesucristo sabía que iba a ser difícil. Las Escrituras revelan que Jesucristo desempeña el papel de un gran ejecutivo que pone en marcha los planes del Padre, de su Padre. Y como dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Jesucristo, junto con su Padre, es co-creador y copropietario y co-soberano de todo el universo. Ahora, por favor, pasemos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. También, por favor, pasemos a Hebreos capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, aún siendo el principal ejecutor del universo, Jesús siempre dirigió la adoración de los seres humanos hacia el Padre. Por favor, pasemos a Juan capítulo 4, versículo 21 al 23. Veamos lo que esto dice. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este versículo nos señala claramente que Dios el Padre busca adoradores sinceros y de limpio corazón. Cuando Jesús dijo que Dios era su Padre, los judíos comprendieron que lo que estaba diciendo era que Él también era Dios, y de hecho lo acusaron de proferir blasfemia. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, lo que Jesucristo quebrantaba eran las interpretaciones que los judíos habían agregado a la observancia del sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Como acabo de leer, esto es de Juan capítulo 5, versículo 18. Los judíos no podían aceptar que un ser humano de carne y hueso, como ellos, fuera el Hijo mismo de Dios. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Pueden aceptar esto ustedes? ¿Entendieron mal los judíos el mensaje de Jesucristo? De ninguna manera. Continuando su enseñanza, ahora vayamos a Juan capítulo 5, versículo 21 y versículo 26. Y este dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora, bajando al versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Solo Dios puede decir algo semejante, hermanos. Un ser humano cuya vida es transitoria no puede hacer una declaración como esta. Tanto el Padre como el Hijo tienen vida inherente. Entonces, también quiero abordar lo que significa exactamente el Semá. Lo que dice: oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Esta escritura, conocida como el Semá, se utiliza como argumento para probar que Dios es un solo ser, según el concepto judío o la versión trinitaria de que hay tres personas en un solo ser. El Semá se compone de 6 vocablos hebreos. Semá Yisrael, YHWH, Elohainu, YHWH, Ekat. Semá, como lo indica la versión citada más arriba, significa oye Israel. Desde luego significa Israel. YHWH es un nombre personal de Dios que significa el Eterno.
Entonces, los judíos pensaron que el nombre era demasiado santo para pronunciarlo. Y lo cambiaron por Adonai, que significa Señor. Elohainu es el sustantivo semítico de Elohim, que en hebreo significa Dios. En el plural posesivo de la primera persona, y en este caso significa nuestro Dios. La palabra que falta por explicar aquí es Echad. O Echad. Es un término común que se emplea para indicar algo singular y suele traducirse como uno, aunque significa también solamente uno. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 29, capítulo 29, versículo 1, dice: el rey David dijo: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. El término hebreo que aquí se tradujo solamente es Echad. En la versión de la Biblia Nakal Colunga hemos traducido este versículo de la siguiente forma: oye Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es único. La Biblia de Jerusalén lo vierte de esta manera: escucha Israel, Yahvé es nuestro Dios, solo Yahvé. Y William L. Halliday, en su obra titulada Léxico conciso del hebreo y el arameo del Antiguo Testamento, traduce a YHWH Echad como YHWH solamente página 9 en la edición inglesa. Pero estaba Moisés tratando de explicar un punto teológico con respecto a la naturaleza de Dios cuando escribió el Semá, ¿o es otra cosa de lo que quería expresar? En el capítulo anterior, en Deuteronomio 5, se narra la proclamación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Los hijos de Israel, atemorizados ante la voz de Dios, le dijeron a Moisés, como dice en Deuteronomio 5:27, vayamos ahí, dice: acércate tú y oye todas las palabras que dijere el Eterno nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Eterno nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Dios oyó lo que el pueblo había dicho y le dijo a Moisés, leyendo el versículo 28 y 29, el Eterno respondió y dijo: y oyó el Eterno la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo el Eterno: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces vemos aquí que antes del Semá, Dios reiteró la absoluta necesidad de que el pueblo guardara todos los mandamientos para que les fuera bien. Y después del Semá, Moisés exhortó al pueblo a que no se olvidaran de Dios, ni se fueran en pos de ídolos, de dioses ajenos. Entonces es un error pensar que el Semá no está ligado a su contexto. Sería equivalente a creer que el primero de los 10 mandamientos dice: yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 5:6. Y este no es más que el preámbulo del mandamiento. Y es preciso, hermano, incluir también el versículo 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Y en el versículo 6 explica claramente la obligación que implica el versículo 7. Por lo que Dios es y por lo que hizo por Israel, los israelitas no pueden tener otros dioses delante de Él. Solamente Él es su Dios. Y lo mismo ocurre con el Semá. El versículo siguiente hace parte de él. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Volvemos a leer. Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 4 empieza con la orden de escuchar. Y luego explica la obligación del versículo 5. En cierta ocasión, un escriba le preguntó a Jesucristo, veamos esto en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y esto lo vamos a leer de la Biblia de Jerusalén. Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es posible que Jesucristo haya citado este versículo en hebreo. Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró a Marcos en la redacción del texto griego de su evangelio. El vocablo griego heis se escribe H-E-I-S, que significa uno o único, ha sido correctamente aplicado en la versión que citamos más arriba. Aquí que yo he citado anteriormente. En la respuesta del escriba a Jesucristo, hallamos una prueba más del significado correcto del Semá. Marcos 12, 32 y 33. Muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Lo cual ciertamente significa único y no simplemente uno. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Puesto que el Eterno es el único Dios, debemos amarlo y obedecerle por encima de todo. Ese es el punto fundamental del Semá. Moisés no estaba diciendo aquí que Dios es un solo ser. El Semá afirma que el Eterno es el único Dios. Sin embargo, eso no significa que Dios es un solo ser. Dios es uno. No hay más que un Dios. Lo que hay que entender es que significa uno. Jesucristo lo explicó claramente en Juan 17, donde expresó su deseo de que nosotros fuéramos uno con el Padre y con el Hijo, así como ellos son uno, el uno con el otro. ¿Significa esto que Él quiere que todos nos convirtamos en un solo ser? Obviamente, hermano, no se trata de eso. Cuando entendemos que Dios es una familia y que el nombre personal YHWH se puede aplicar tanto al Padre como al Hijo, entonces es evidente que Dios, quien actualmente consta de dos seres, es una familia.
No hay Dios fuera de la familia de Dios. Sin embargo, Dios quiere que nosotros lleguemos a ser una familia con Él. Hermanos, ¿se están dando cuenta de cuán grandiosa oportunidad tenemos? Entonces, Jesucristo juzgará a la humanidad. ¿Quién es el juez de la humanidad? Muchos cristianos creen que el Padre será el juez supremo. Pero veamos lo que nos dice la Escritura, lo que Jesús dijo. Vayamos a Juan, capítulo 5, versículos 22 y 23. Juan, capítulo 5, 22 y 23. Dice, porque el Padre a nadie juzga, aquí lo pueden ver, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, Jesús explica por qué el Padre lo decidió así. En Juan, en el versículo 27 del mismo capítulo, dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús explica por qué el Padre lo decidió así. El Padre también le dio autoridad al Hijo de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y como Jesucristo era carne y hueso y fue tentado en todo, como lo somos nosotros hoy, y sufrió y murió como todo ser humano, conoce por experiencia las debilidades y el sufrimiento del ser humano. Por favor, pasemos a Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Lo ven ahí, hermanos? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por consiguiente, el Padre le encomendó al Hijo la tarea de juzgar. Así que pasemos ahora a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como ejecutivo del Padre, Jesús jamás fue algo así como un contratista independiente, sino que siempre le sirvió a su Padre y siguió estrictamente sus órdenes. Veamos lo que él dijo, que él habla sobre eso, el mismo Jesucristo. Pasemos a Juan capítulo 5, versículo 30. Mire sus palabras. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora el versículo 35 dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí,
que el Padre me ha enviado. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Así, hermanos, Jesucristo habla claramente sobre esto. Y el Padre nos llama a seguir su camino. Muchos cristianos no entienden que el llamamiento a seguir el camino de Dios y ser herederos del reino proviene del Padre. Por favor, pasemos a Juan 6:37 y 44 al 46. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí por medio de su Espíritu. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Si bien es cierto que Dios el Padre es quien llama a quienes quiere en su familia, Jesucristo dijo en Juan 14:6 y Juan capítulo 17, él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo también: yo soy la puerta de las ovejas. No se puede tener una relación con el Padre mientras otras formas de espiritualidad, como el movimiento de la nueva era o la meditación trascendental, u otras religiones que no se basan en la Biblia. Obviamente la doctrina de Jesucristo no es muy aceptada en esta era del relativismo. La gente se basa en su propia opinión y no en la verdad revelada, y cree que esta última no es importante cuando en realidad es muy importante para el Padre. Cuando los judíos le preguntaron a Jesús, podemos ver eso en Juan capítulo 8, versículo 19, dice: ¿dónde está tu Padre? Le respondió: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Jesús también le dijo en el mismo capítulo, versículos 28 y 29, cuando hayáis levantado, o sea, crucificado, al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué dedicación más total y desinteresada, hermanos. El ser supremo del universo. Pero, ¿quién es el supremo en el universo? Por favor, pasemos a Juan capítulo 10, versículo 29. También él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en Juan capítulo 14, versículo 28, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo.
Hermano, es evidente que Jesucristo no es mayor que Él mismo. Esto demuestra la total imposibilidad de que Jesucristo y el Padre constituyan un solo ser. Jesucristo dijo una y otra vez que Él no hablaba por sí mismo. Jesús seguía las instrucciones del Padre. Como dijo en Juan 49:50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así como el subalterno sigue las órdenes de su superior, Jesucristo estaba bajo la autoridad divina de su Padre. En Juan 14:10, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, Él lo dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La sumisión de Jesucristo al Padre se hace manifiesta además cuando se tiene en cuenta quién es Él que toma las decisiones y quién es el que otorga el Espíritu Santo para que un ser humano pueda llegar a ser cristiano. Jesús les dijo a los discípulos poco antes de su muerte: yo voy al Padre y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. En griego, Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. Eso está en Juan 14, versículo 12 al 16. Y en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos morada con él. Juan 14, 23. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Y en Juan 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así, hermanos, como también nos estamos acercando a la fiesta del día de Pentecostés, realmente Jesucristo da su espíritu a aquellos que realmente se arrepienten de sus pecados, son bautizados y luego se le impone las manos para pedir que el Eterno le dé el Espíritu Santo a esa persona. Y entonces Dios va revelando mucho más conocimiento y se va revelando cada vez más quién es Él, quién es el Padre, porque a eso fue que Jesucristo vino, a revelar al Padre y obedecerlo. Así, hermanos, voy a seguir con este tema más adelante. Tendremos varias partes más sobre este sermón, porque como les dije, hermanos, es muy importante y de vital para nosotros este asunto, que podamos conocer al verdadero Dios, no creyendo como creía Job, que pensaba que conocía a Dios, pero él mismo dijo: de oída te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Luego que Dios se revela a él. Así que permitamos que se haga la voluntad de Dios y que le obedezcamos en todos sus mandamientos, estatutos y preceptos, para que entonces Él pueda revelarse mucho más a nosotros y podamos conocerle tal como Él es. Hasta aquí este sermón. Continuaré en otro momento.
Y ha sido un verdadero placer nuevamente poderme haber dirigido a ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Hasta la próxima. Les habló Carlos Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios.